Vamos a compartir Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 3, Colosenses 3, versículos del 12 al 14. Colosenses, capítulo 3, los versículos del 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Este tema tiene un título. La vestimenta de un cristiano. Vamos a hablar de la vestimenta de un cristiano. Entonces, ¿creen ustedes que nuestra vestimenta habla cosas acerca de nosotros? ¿Sí? ¿Comunica cosas la forma en que nos vestimos? ¿Consideran que sí? Sí. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos súper concretos. Si yo voy a un colegio y veo a una persona, a lo mejor mayor de edad, que está con una capa blanca, con unos libros, ¿quién cree que podría ser? Harry Potter no, un profesor, ¿no es cierto? Porque comunica, en su forma de vestir, comunica cosas. Por ejemplo, si hay algún incendio y yo veo a personas que están con casco, con unas chaquetas negras, ¿no es cierto? ¿Quiénes serán? El Javier, exactamente. ¿No es cierto? Estaríamos hablando de un bombero y eso me dice cosas acerca de lo que él hace y por qué lo hace. Entonces, nuestro hermano Pablo, que escribió la carta de Colosenses, el apóstol Pablo, ilustra esta forma para poder decir que nuestra vestimenta como cristianos, no la ropa, él está haciendo una comparación, habla acerca de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él nos está ayudando, de alguna manera, a que nosotros podamos decir cuál es la vestimenta que nosotros deberíamos tener como cristianos. Vestidos, pues, vamos al 12. Tengo que hablar un poco acerca del contexto de este texto, porque es súper importante. La iglesia en Colosas, para que a lo mejor quieran saber dónde está ubicada actualmente en lo que es hoy Turquía. Ahí pueden ubicar Colosas. La iglesia en Colosas no era una iglesia desordenada, no era una iglesia que estaba en pecado y que debía ser corregida profundamente. No estaba así. Pero Epafras, que era el pastor de esa iglesia, visita a Pablo y le dice algo que es súper relevante. Le dice que la cultura de Colosas estaba permeando en la iglesia. Cosas como, por ejemplo, ¿cuáles? En Colosas adoraban muchos dioses y la invitación que hacía la cultura era no a que dejaran de adorar a Dios, sino que los estaba invitando a poner a Cristo como una deidad más y que pudieran adorar a sus dioses junto con Cristo. ¿Cuál es nuestra postura frente a eso? ¿O qué nos dice Dios frente a eso? Nos podemos ir incluso al primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la cultura actual se estaba metiendo en la iglesia. Y Epafras, como buen pastor, fue a buscar consejo también, donde Pablo. Y Pablo escribe esta carta. Pablo estaba muy preocupado de la manera de vivir que tenía la iglesia en Colosas. Por eso, que casi llegando al final del libro, él les dice y les ilustra cómo debería
vestirse un cristiano, pero no en cuanto a sus ropas, sino a su manera de vivir. ¿Por qué? Porque si la ropa de nosotros comunica cosas, ya sea que ejerzamos una profesión o nos vistamos como nos vistamos, la forma en que nosotros nos desenvolvemos en nuestra sociedad como cristianos también comunica cosas de nosotros. Y eso es lo que Pablo toma y nos dice en el versículo 12. Vamos al 12. Y Pablo nos está diciendo que nosotros como hijos de Dios, después de ducharnos y ponernos cualquier prenda, ¿qué es lo primero que debemos vestirnos? Debemos vestirnos, y la primera prenda que todo hijo de Dios debe ponerse antes de salir a su trabajo o hacer cualquier actividad es vestirse como escogidos de Dios. Como escogidos de Dios, santos y amados. Debemos vestirnos como personas que somos privilegiados frente al mundo, porque Dios nos ha escogido como sus hijos. Si Dios nos ha escogido como sus hijos, somos parte del pueblo de Dios. Y un Dios que continúa, que dice, un Dios santo, pide que su pueblo viva en santidad. Un Dios santo pide que su pueblo viva en santidad. Lo que Pablo está pidiendo a su pueblo, a sus hijos, es que vivan como escogidos de Dios, como aquellos que fueron escogidos por Él y que han sido santos. ¿Qué significa santo? Apartado, lejos de la maldad y de toda impureza y de toda cosa que no agrade a Dios. Entonces, para seguir ilustrándolo de la misma manera, antes de nosotros salir de nuestras casas, deberíamos ponernos las prendas de un pueblo escogido y un pueblo santo y amado por Dios. ¿Cuál es la mayor muestra de amor de Dios hacia nosotros? Cristo, habernos salvado de un castigo eterno, haber confesado con nuestras bocas que somos pecadores y que necesitamos de un Dios santo y de su amor. El Señor nos está pidiendo que nosotros, como hijos de Él y como representantes de Él, nos vistamos como hijos, como pueblo, como santos y como amados. Hay una conducta y una forma de vivir que el Señor pide de sus hijos, pide de su pueblo. Y es por eso que es importante el contexto, porque el contexto nos está diciendo que la sociedad se estaba metiendo en los valores que el Señor le había dejado a sus hijos. Y eso el Señor no lo iba a permitir. El Señor nos pide que nos vistamos de santidad. Sigamos con el versículo 12. Santos, escogidos, amados, ¿y de qué? Más fuerte. Entrañable misericordia. ¿Qué significa entrañable misericordia? ¿Por qué no dice solamente misericordia? Porque pudo haber dicho misericordia, ¿o no? Porque de lo profundo. exactamente, Benjita, que sale de lo profundo de nosotros. ¿Qué significa misericordia? Compasión. Compasión. Más específicamente es acordarse de las miserias del otro. Dios tuvo misericordia de nosotros porque Él sabe que nosotros, apartados de Cristo, estamos lejos de Él. Por eso es un Dios misericordioso, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Se acordó de nuestra condición pecadora y se acercó a nosotros. Entonces, en estas prendas que estamos viendo antes para vestirnos como hijos de Dios, el Señor está poniendo un código de vestimenta para el cristiano. Escogidos, santos, amados y de entrañable ¿qué?
Misericordia. Pero no solamente recordando que Él tuvo misericordia con nosotros, sino que nosotros debemos tener misericordia también con un mundo caído. Nosotros también estamos llamados a tener misericordia de aquellos que no han recibido aún la palabra de Dios. Entrañable misericordia. Que una misericordia que te conmueva, que mueva tu corazón. No una misericordia basada en que tengo que obedecer porque algún día decidí ser cristiano y voy a la iglesia, sino una misericordia que busca que tus emociones, que tus convicciones se muevan en favor de otros, así como Dios se ha movido también en tu favor. De entrañable misericordia. Esas son las prendas que Pablo, el apóstol, nos recuerda en esta carta. Que nosotros debemos vestirnos como aquello que decimos ser. Y podemos sacar muchas aplicaciones para nuestra vida. ¿Realmente nos identifican? ¿Realmente llevamos estas prendas a nuestro trabajo? ¿Llevamos estas prendas a nuestra familia? ¿Llevamos estas prendas a nuestra iglesia? ¿Surge una misericordia entrañable hacia el otro? ¿Realmente estamos preocupados de vivir en santidad? Nos vestimos antes de cualquier cosa de estas cosas que nos recuerda el apóstol Pablo. Es importante pensar, es importante meditar en esto. Sigamos con el 12. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué significa benignidad? Bondad. Pero está llevado al punto de ejecutar cosas. Yo puedo tener misericordia y me puedo conmover por otro, pero puedo estar absolutamente estático frente a la misericordia de otro. Dios es bueno en gran manera, porque Él también ha hecho cosas por nosotros. La más grande fue habernos entregado a Jesús. La mayor y principal obra, porque el Señor está más preocupado de nuestra salvación. Es la principal preocupación que el Señor tiene por nosotros, en nuestra salvación. Por lo tanto, ¿cuál creen que será la principal preocupación del Señor frente a personas que no lo conocen? Que sean salvos, que escuchen el Evangelio. Por lo tanto, un acto de bondad también es ir y predicarles a otro acerca de Cristo. Y este amor y estas vestimentas y de esto de lo que nosotros estamos vestidos también nos va a llevar a predicar a otros, a mostrar a Cristo a otros, pero nuestra forma de vivir, las prendas que nos ponemos al ser hijos de Dios, también van a hablar de Cristo. Porque esta forma de vestir no habla de nosotros, habla del Señor. Y debe apuntar hacia Cristo, porque solamente Él es digno de llevarse la gloria. Y cuando hablamos de gloria, hablamos de que Él es el único que merece ser reconocido por lo que hace. La gloria de Dios. Benignidad, bondad. Y en estos últimos 7 días, chiquillos, ¿ha salido bondad de nosotros? ¿Ha salido entrañable misericordia de nosotros? ¿Nos hemos vestido quizás como hijos de Dios? ¿Como cristianos? Y quizás no. Pero este también es un llamado del Señor a que podamos meditar en esto y que podamos pensar también que nosotros estamos llamados como hijos de Dios a tener entrañable misericordia que salga de lo interior y de lo más profundo de nosotros y también a practicar la bondad con otros. Misericordia, benignidad, humildad. ¿Qué significa humildad? ¿Qué hablamos cuando hablamos de humildad? ¿Qué entendemos por humildad? No es la humildad de ser pobre, de menos, de soberanía, sino que ser como sencillo, lo contrario de un arrogante, eso es lo que yo entiendo. Lo contrario de un arrogante. El Señor también es claro en esto, es cuando Él nos pide también que miremos al otro como superior. Y muchas veces esta contingencia que pasa en el país nos quita
todas nuestras vestimentas. Nos quita toda la misericordia, nos quita toda la bondad, nos quita toda la humildad, porque a veces puedo llegar a ponerme que yo tengo la razón y que yo estoy acá y el resto está acá. No es algo que el Señor nos está pidiendo. Nosotros, partió diciendo eso el apóstol Pablo, que nos vistamos como parte de su pueblo, como santos, y que parte de eso es mirar con humildad, con misericordia, con benignidad al otro. La humildad es parte de las vestimentas que todo cristiano debe tener. Mirar al otro como superior. Mansedumbre. ¿Qué significa ser manso? Una directa relación con la obediencia. ¿Relación con la obediencia? ¿Cuándo se dice que un caballo es manso? Tuca, por favor. Nah. Cuando no es chúcaro. Volvamos a estos últimos 7 días. Hemos sido unos caballitos chúcaros. Hemos sido poco mansos cuando hemos querido a lo mejor corregir a alguien. Ha habido mansedumbre. No hemos puesto esa prenda al momento de salir de nuestras casas. En las redes sociales hemos sido mansos, hemos sido humildes. ¿Cómo nos hemos vestido? ¿Cómo nos ve el resto? Porque, chiquillos, si ustedes han dicho que son cristianos y que siguen al Señor, cuando los vean no poniéndose estas prendas, ¿qué van a decir? Cuando no seamos mansos, cuando no seamos humildes, cuando no seamos bondadosos, ahí va ¿quién? Ahí va el cristianito, como escuché, como me dijo mi voz en off. Ahí va el cristiano. Porque somos representantes del Señor. Ahí comentó el cristiano. Ahí va el cristiano. El que no se conmovió, el que no ayudó, el que no oró y el que no predicó. Y finalmente, ¿cómo termina el versículo 12? Paciencia. Paciencia. De paciencia. Parte también de esta vestimenta que tenemos que tener. Y sé que a lo mejor, porque a mí me pasó, hubiésemos preferido hablar de la ropa, pero el Señor no está hablando de la vestimenta o de lo que debe reflejar un cristiano en su manera de vivir. Y si nosotros nos sentimos quizás identificados hoy, la iglesia que recibió esta carta estaba igual que nosotros. Por algo Pablo puso estas palabras. Porque también necesitaban ser exhortados, predicados en este tema. Vestirnos como representantes de Dios. Vestirnos como hijos de Dios, como escogidos de Dios. ¿Ok? ¿Sí? Excelente. Leamos el 13. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. En el verso 12, Pablo nos recuerda cuáles son las cosas y a quién estamos reflejando. Pero ahora, Pablo empieza a hilar un poco más fino sobre nuestra conducta, o sobre, en ese tiempo, la conducta de la iglesia en Colosas. Y aquí Pablo hace un juego que lo hace constantemente en sus cartas, que es mencionar una cosa para reforzar lo que estaba pasando en esa iglesia. Entonces, ¿qué es lo primero que Pablo menciona en el verso 13? ¿Qué cosa? Soportándoos unos a otros. ¿Por qué creen que Pablo refuerza el soportarse unos a otros?
Porque parece que la iglesia en Colosa no se estaban soportando unos a otros. ¿Y qué significa soportar unos a otros? Darle sustento. Acompañándolos prácticamente. Sostener, acompañar, dar soporte a otro. Podemos malentender este texto o esta frase entendiendo que tengo que aguantar a otro. Podríamos decir o no, el Señor me dice, ya lo tengo que aguantar, ya. Pero por dentro lo quiero tener a kilómetros, 200 millas hacia adentro. Pero no, el Señor nos está hablando de darnos soporte, de soportarnos, de ayudarnos, de darnos cobertura. Y si nosotros tomamos esa definición, es mucho más consecuente con el versículo 12, cuando nos habla de ser misericordiosos, de ser bondadosos, de ser humildes, de soportarse unos a otros. El soporte no es una exclusividad para aquellos que lideran, no es para los pastores, es para los hijos de Dios, es para todos nosotros. Somos todos nosotros los que estamos llamados a tomar esto que nos está hablando el apóstol Pablo: soportarse, dar soporte. Vamos a la aplicación. Los últimos 7 días, nada más. Hagan un rewind. ¿Se dice así o no? Ok. ¿Hemos sido realmente soporte de otros hermanos? Han sido días súper turbulentos también, en muchos sentidos. Pero ¿qué es lo que primero ha nacido cuando viene la crisis? El egoísmo. Y me incluyo también, si yo no estoy hablando porque sea un ser iluminado, al contrario, es todo lo contrario. Pero esto es para todos nosotros. Quizás ha salido el egoísmo, ¿o no? Chiquillos, esto es súper relevante. Porque el soportar, el dar soporte a otro, el dar ayuda a otro, es un mandato directo del Señor. Cuando el Señor nos habla de que debemos ayudar al que menos tiene, esa indicación el Señor se la da a una ONG o se la da a su iglesia. Cuando el Señor pide que nos hagamos cargo de las viudas o de las personas ancianas, ¿es para una ONG o es para su iglesia? Cuando el Señor pide que velemos o que ayudemos al huérfano, ¿es para algún servicio público o para su iglesia? Cuando el Señor pide que acojamos al extranjero, ¿es para el vecino o es para su iglesia? Cuando el Señor nos pide que nos exhortemos en amor unos a otros, predicándonos al Señor, ¿es para los pastores o es para toda la iglesia? Toda la iglesia. En ese contexto, ¿hemos puesto en práctica estas palabras que nos dice Pablo? ¿No hemos dado soporte? ¿No hemos soportado unos a otros? ¿Qué ha pasado nada más estos últimos 7 días con nosotros? Es importante porque no perdamos la idea principal. Esto es lo que la gente ve cuando nos ve vestidos del Señor. Esta es la vestimenta que el resto ve. Estas son vestidos de esto, nos recuerda el hermano Pablo. Si alguno tuviere queja contra otro, perdonarse. El perdón. ¿Hemos pecado en nuestro corazón estos últimos días? ¿Qué ha pasado con nuestros pensamientos? Contra nuestros hermanos, contra quizás otras personas, contra la autoridad. ¿Hemos pecado en nuestro corazón? El Señor nos está invitando a perdonar. Parte de la vestimenta de un cristiano es principalmente el perdón, porque es lo que el Señor vino a hacer con nosotros, a perdonarnos nuestra maldad. Y si el Señor perdona nuestra maldad,
Él también nos pide que nosotros seamos misericordiosos y perdonemos a nuestros hermanos y a aquellos que nos hacen mal. Y a no pagar el mal con mal, sino a pagar el mal ¿con qué cosa? El bien. Con bien. Perdónense, si alguno tiene algo contra alguien, incluso en este lugar, el mandato del Señor hoy día es que puedan conversar como hermanos, poniendo el Evangelio principalmente. Incluso pueden tener algo contra un hermano que se ha quedado acá. Y el problema de tener algo contra un hermano que se ha quedado en el corazón es que eso empieza a generar raíces y se empieza a firmar en nuestro corazón. Y después es muy difícil sacarlo, porque genera otras cosas en nosotros. El llamado del Señor es a perdonarnos, es a predicarnos el perdón, así como Él nos perdonó. Si tienen queja contra alguno de sus hermanos, vayan, conversen, pero que el objetivo de esa conversación no sea ganar la discusión, sino perdonarse y amarse. De la manera en que ¿quién nos perdonó? Cristo. Así también háganlo o hagámoslo todos. De la manera en que Cristo nos perdonó. Y la manera en que Cristo nos perdonó fue dando su vida. Una renuncia. Cuando a veces hablamos en la iglesia de morir a nosotros, lo que estamos diciendo es renunciar a nosotros, a nuestros deseos, en pos de nuestro prójimo y en pos del Señor. Renunciar a nosotros, morir a nosotros, como Cristo lo hizo, quien renunció a sus privilegios para poder darnos vida eterna con Él. Parte de esta vestidura que debemos tener como cristianos. Y aquí todos fallamos. Ninguno de nosotros puede decir yo me he visto con las mejores ropas de un cristiano. Porque el único que logró vestirse de manera perfecta fue Cristo. Todo lo que hagamos va a ser imperfecto frente al sacrificio y al ejemplo que Él nos enseñó, que Él nos dejó. Pero Él nos enseñó que debemos buscar imitarle. Debemos buscar imitar al Señor en toda nuestra manera de vivir. Como Él nos perdonó, así también háganlo ustedes, porque esto da muestra de quién es Dios. Aquí no está en juego solamente nuestro nombre, porque eso sería orgullo. Aquí está en juego el nombre y la gloria del Señor, en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Si hemos tenido a lo mejor comportamientos, comentarios que han herido a otros, debemos conversar esas situaciones con el objetivo de buscar el perdón, de ganar a nuestro hermano y no de ganar la discusión. Leamos el último, el 14. Vamos a leer el 14. A la cuenta de 3, para que no se desordene. 1, 2 y 3. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál será entonces la principal prenda que debemos usar al momento de vestirnos del Señor? El amor. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, porque es el vínculo perfecto. El amor de Dios, uno lo podría llevar incluso a cosas intangibles, pero no es así. La Biblia nos relata de lo que significa el amor de Dios, y son cosas súper concretas también. Significa renuncia, significa paciencia. El amor de Dios, ¿cuál es la máxima expresión de amor que tuvo Dios con nosotros? Su Hijo. Entregar a su Hijo. Porque cada uno de los latigazos que recibió Jesús
y de las humillaciones que recibió Jesús, la merecíamos cada uno de nosotros. Cada una de las cosas que Jesús vivió al final de su ministerio, incluso la cruz, nosotros éramos los que merecíamos la ira de Dios por haber sido rebeldes frente al Creador. Pero el vínculo que nos une a todos es el amor de Dios, el Evangelio. Ese es el vínculo perfecto que nos une a todos. No nos une nada más que eso. El Evangelio de Dios, su amor. El amor de Dios es lo que todos nosotros tenemos en común. Una frase que he usado mucho durante estos días es que el Señor es experto en relaciones interpersonales, aprovechando la serie que estamos viendo también en los jóvenes, los viernes, porque Él escogió a personas muy diversas entre sí, con ideas muy diversas, pero cada una de esas personas fue capaz de enterrar cualquier línea de pensamiento y cualquier cosa que desearan en pos del amor del Señor, en pos del Evangelio. ¿Está siendo el amor de Dios el vínculo entre nosotros como hermanos? ¿O habrá algo que está impidiendo que yo pueda amar a otro? Solo el amor de Dios nos puede unir. El amor de Dios nos tiene acá. Es el vínculo, el enlace, lo que nos une, el link para los más informáticos. Es lo que nos lleva al Señor, lo que nos une con Él y lo que nos une entre nosotros. La principal prenda que todos debemos tener es el amor a Dios. Debemos esforzarnos en amar. Amor a Dios, amor al prójimo. Las bases de toda relación. Amar a Dios, amar a nuestro hermano. Debemos amarnos, chiquillos. Debemos practicar el amor que el Señor nos ha tenido. Porque somos privilegiados. No hay tantas personas que puedan decir que pueden contar con alguien para orar, para escucharnos, para exhortarnos, para predicarnos la palabra y llevarnos al Señor. Porque juntos debemos vivir una vida en santidad. Porque todos estamos propensos a caer si no estamos juntos y firmes al Señor. Jesús nos dice que separados de Él nada podemos hacer, nada. Cualquier intento por tratar de unir a una iglesia con algo que no sea el amor de Dios, el Evangelio mismo, va a ser absolutamente infructuoso. El vínculo que nosotros tenemos es el amor a Dios, ese amor ágape, que incluso ese amor que nosotros tenemos viene de Dios, porque nuestra condición caída nos impide poder amar a Dios. Pero ese amor, Dios lo pone en nuestro corazón para poder amarle y para poder amar a otros. Es un amor que viene de Él y que es para Él. Y luego el Señor se glorifica en eso mismo. Porque Dios es tan grande que es capaz de ponernos amor en aquellos que solamente buscamos revelarnos ante Dios. Un ser humano que le ha dado la espalda a Dios, que se ha ido en pos de sus ideas, en pos del egoísmo y que ha dejado a Dios de lado, necesita de ese amor. Y es lo que nos va a unir como iglesia, por siempre. Porque la iglesia prevalece. Y la iglesia prevalece frente a cualquier circunstancia, porque es el amor de Dios, la principal prenda que nos viste, lo que nos une. El vínculo perfecto entre nosotros es el amor. Y el amor es transparente, el amor es genuino, el amor no engaña, no oculta cosas. Nosotros buscamos amarnos como el Señor nos ha creado.
Y nosotros lo que tenemos que cambiar es el pecado que abunda en nosotros. Pero debemos aprender a amarnos. El amor no es un sentimiento, porque los sentimientos no se manipulan. Se sienten, por algo son sentimientos. Pero el Señor nos dice, amen. Por lo tanto, es una convicción, es una decisión, es una acción. Amen. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Que esa acción y ese mandato que el Señor nos da, nosotros lo podamos ejecutar como hijos de Dios. Como hijos de Él. Vamos a hacer el siguiente ejercicio y vamos a leer ahora el pasaje completo de nuevo. Y ahora sí vamos a ir orando en nuestros corazones y vamos a ir meditando también en esto. Y si es necesario, vamos también a pedir perdón. Si a lo mejor nuestras vestiduras, nuestra vestimenta ha sido otra y no el amor del Señor. ¿Ok? Entonces vamos a partir desde el 12. Y dice, 1, 2 y 3. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú una vez más sales al rescate de nosotros, Señor. Porque una vez más parte de tu misericordia es recordarnos tu palabra. Y recordarnos, Señor, quiénes somos. Porque, Señor, no somos cualquier persona. Somos escogidos tuyos. Somos amados tuyos. Somos aquellos por quienes tú has tenido misericordia. Y una entrañable misericordia. Señor, ayúdanos a ponernos esas vestiduras porque se nos olvida. Señor, ayúdanos a predicarnos el Evangelio porque se nos olvida. Espíritu Santo, necesitamos de ti, que nos recuerdes día a día quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad, que nuestra identidad no está en la profesión que tenemos, en los conocimientos que tenemos, en lo que pensamos, en lo que hacemos. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad está en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vestirnos, que cuando nos vean, cuando nos reconozcan, cuando nos conozcan, puedan decir que hay un cristiano, pero porque te ven a ti, no a nosotros. Que nosotros podamos ser un reflejo tuyo. Que lo que podamos transmitir sea tu imagen y no la nuestra. Que la gloria y el reconocimiento te lo puedas llevar tú. Señor, ayúdanos porque te necesitamos. Porque el único que fue capaz de cumplir todo esto fuiste tú, no nosotros. Te damos gracias, Señor. Señor, ayúdanos, Padre. Cambia estos corazones de piedra en corazones de carne. Que se conmuevan con el dolor ajeno. Que se conmuevan con aquel hermano que está sufriendo. Señor, porque tú a tu iglesia le has dado instrucciones súper claras, Señor, de lo que es amar. Y cuáles son nuestras obligaciones también. Pero se nos olvida porque buscamos nuestra comodidad. Porque buscamos, Señor, satisfacernos nosotros primero. Porque tenemos corazones caídos, Señor, que buscan el egoísmo, la comodidad y luego el otro. Pero tú no hiciste eso. Te incomodaste. Estuviste siempre dispuesto y disponible, Señor, para amar. Que el vínculo que nos una, Señor, sea el amor. Que lo que podamos reflejar sea el amor. Pero no un amor en las condiciones que el mundo lo entiende. Porque si Pablo le recordaba esto a la iglesia en Colosas, era porque ellos quizás estaban siendo permeados por otro tipo de amor. No es un amor sexual, no es un amor fraternal, es el amor que viene de ti. Es el amor a Dios y el amor al prójimo. Señor, ayúdanos a reflejarte, ayúdanos a vivir tu palabra, para que, Señor, otros también te puedan conocer. Porque el mayor acto de misericordia que podemos tener es predicar tu evangelio y vivir de acuerdo a los parámetros que tú nos has dado. Y por eso te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos amas.
Amén.